Bueno, pues bienvenidos, muy buenas tardes, un especial saludo, gracias por acompañarnos la tarde de hoy en este interesante webinar. Vamos a dar un par de minutos más que se están ya uniendo los demás asistentes para que empecemos esta sesión en la cual tenemos una invitada muy especial, muy especial. Les agradezco a todos, gracias al doctor Gustavo Aguilar, por el chat nos vayan contando desde qué lugar nos acompañan, en qué lugar, a ver, permítanme, yo reviso que el chat esté bien habilitado para que podamos interactuar. Recordemos que el chat va a ser el mecanismo por el cual vamos a hacer las diferentes preguntas o pueden colocar ustedes los comentarios aquí. Hola, Ana Lucía Guerrero, que nos saluda desde Perú. ¿En qué lugar de Perú estás, Ana Lucía? Yamile desde Colombia. Bueno, muy bien, me encanta tener esta audiencia desde diferentes lugares. Y bueno, el día de hoy tenemos una sesión de trabajo muy interesante, sé que la van a disfrutar mucho. Nos acompaña, bueno, y quiero darles, además de la bienvenida a todos ustedes, a Luz, Gustavo y demás, nos acompaña la profesora Rosana Rivas Tarazona. Hoy vamos a tener un espacio para hacer una disertación sobre la atención basada en valor y FIRE, la interoperabilidad en salud en el siglo XXI. Rosana es la co-chair vicepresidente, podemos decirlo en español, y fundadora de HL7 Perú. Rosana, ¿cómo estás? Déjame saber si nos escuchas, si estás ya con nosotros aquí. Te invito a que abras tu cámara. Mientras tanto, te voy presentando. Ella es profesora en la Facultad de Salud Pública de la universidad, es miembro de la Educational Advisory Council Health Level de HL7 Internacional y además una persona con muchísima conocimiento y trayectoria en todos estos procesos de la interoperabilidad, con un enfoque no solo digamos, con un enfoque LATAM. Tengo varias preguntas para hacerte sobre eso. Rosana, bienvenida. Aquí estamos pendientes también con el equipo de RIA para apoyar toda esta parte técnica. Contarles a todos los asistentes que nos acompañan que por favor vayan dejando sus preguntas y comentarios en el chat y al final, luego de la presentación que va a hacer la profesora Rosana, abrimos el espacio de preguntas. Muy bien, la audiencia es tuya, Rosana, y bienvenida. Gracias por estar con nosotros la tarde de hoy. Muchas gracias, Sandra. Permíteme iniciar dando la cordial bienvenida a todos los asistentes y compartir el enorme placer que tengo de interactuar con RIA Smart como el aliado, el partner, el colega muy dinámico y ciertamente también muy conocido internacionalmente de Health Level 7 Perú, HL7 Perú. Vamos entonces a empezar esta presentación que está enfocada desde una mirada multidisciplinaria, eso quisiera enfatizar antes de iniciar, una mirada latinoamericana desde el enfoque global, porque Latinoamérica somos muy particulares, pero estamos insertos en el mundo real, en el mundo global real, y al mismo tiempo una mirada inclusiva. Y cuando decimos inclusiva, vamos a referirnos tanto al paciente en sus condiciones en promedio, como a aquellos pacientes que salen del promedio, sea porque pertenecen a poblaciones vulnerables o tienen condiciones físicas, epidemiológicas, que les impiden hacer uso individual de sus derechos de paciente. Entonces, esos tres énfasis me gustaría mencionarlos como puerta de entrada. Pedirle amablemente a Geraldine que abra un poco más la diapositiva porque se ve la mitad de una y la mitad de otra, por favor. Muy amable, muchas gracias. Soy co-chair y founder de HL7 Perú.
que se creó en el año 23, el año pasado. Miembro del Education Advisory Council de Health Level 7 International, como mencionaba mi querida colega Sandra. Y vamos ahora a dar la primera. Siguiente, por favor. Muy bien. Cuando hablamos de interoperabilidad, quienes estamos en el campo, inmediatamente pensamos en la interacción, intercambio, información compartida. Pocas veces observamos que esto depende tanto de la calidad de la data como de la infraestructura tecnológica que soporta, rodea y coloca la data, como de los stakeholders, es decir, los actores o seres humanos que trabajamos en que esta data se alimente o la usamos ya una vez que está en un repositorio. Por eso empiezo el día de hoy con el tema, la puerta grande de interoperabilidad y stakeholders. ¿A quiénes integra la interoperabilidad? A los datos, sí, pero hablemos de los actores, de los seres vivos que alimentan esos datos. Pacientes, profesionales, investigadores, comunidades en general o en particular, desarrolladores de aplicaciones, fabricantes de dispositivos médicos, distribuidores de tecnología, etcétera. Y el etcétera es inmenso. El etcétera entra a sector gobierno público, o sea, sector público o sector privado, y a los non-profit. Trabajar con interoperabilidad, entonces, si la hacemos bien, si invertimos, atendemos, fortalecemos el entorno interoperable, van naturalmente a generarse lazos, bonds, que nos unen con base de confianza, porque aquellos stakeholders que intercambian información exacta, oportuna, que la brindan y la reciben, pues confían unos en los otros. Y esto hace un rebote inmediatamente positivo para el paciente y a todo el sistema de salud. Siguiente, por favor. Coloquemos ahora en el puzzle atención de salud e interoperabilidad. ¿Qué pasa con la atención de salud? Y acá hablamos específicamente de interoperabilidad clínica. Cuando logramos modelos implementados con interoperabilidad clínica, el beneficio es para todos los agentes del sector sanitario: los supervisores, los que brindan el servicio de salud, los técnicos de apoyo y mantenimiento, pero sobre todo, nuevamente en el pináculo, el paciente. Desde el enfoque del paciente, este entorno de interoperabilidad te ayuda a poner en valor, y lo vamos a ver con más detalle, a poner en firme en la realidad qué cosa es ejercer tu derecho como paciente, cómo se hace, cómo se come, cómo se genera la realidad de tu derecho y empoderamiento como paciente. Esa realidad, ese empoderamiento, parte de la información y cómo manejas tú como paciente la información que te pertenece, que te compete. Seguimos. El estándar HL7 FHIR en el sistema de información de salud facilita concretamente que nosotros como pacientes podamos movilizarnos rápidamente, nosotros físicamente y nuestra información con nosotros, de un lugar a otro, de un lugar de Colombia a otro lugar de Colombia, de un lugar de Perú a un lugar de Chile, de una clínica en Argentina a una clínica en España. Esa es parte del entorno real cuando manejamos sistemas interoperables. Un efecto importante a observar que en este entorno, por esta cualidad de poder colocar tus datos a tu acceso y a la mano, esto empodera y mejora el nivel de seguridad que puedes tener como paciente. Seguimos. Si observamos como con lupa la atención de salud con interoperabilidad, no importando que seamos un país desarrollado o un país emergente en desarrollo, sabemos por estadísticas actuales que siguen sucediendo reprocesos o procesos por error o procesos que se duplican. Es decir, estos procesos de atención de servicios de salud que no queremos que ocurran, pero siguen ocurriendo
justamente como parte de las características de un sistema que maneja sistemas de información isolados, separados. Una misma organización maneja muy bien su información dentro, pero si vamos a hablar de esta información que se traslade a otra, ahí hay problemas. Le piden al paciente que lleve su CD o que lleve su USB, o esta parte sí, pero la otra parte no, o esta parte sí la tiene gratis, pero por esta, si quiere esta información que le pertenece y que está en su clínica, tiene que pagar para que se la den y él o la paciente se la pueda llevar a otro lugar. El médico, otra realidad, en su mayoría de los países desarrollados y en desarrollo, sigue apoyándose al 90% mayoritariamente en los datos generados por la propia organización en la que trabaja. Si quieres saber qué pasó con este paciente en el último análisis o servicio de operación que tuvo en otra entidad, habrá que buscar otros mecanismos porque esto no forma parte del protocolo día a día. Seguimos. ¿Qué pasa cuando hay interoperabilidad? Miremos otra vez, ahora con una luna un poco más gruesa, con más precisión. Cuando hay interoperabilidad en los hechos, los proveedores de servicios de salud facilitan plataformas que ofrecen esta información, pero estandarizada. No solamente disponible, sino incluyendo estándares de calidad que permiten que tú como paciente o tú como médico estés tranquilo porque la información está exacta, está completa, no tiene daño, no tiene partes o blancos faltantes, está muy bien alineada. No te lo dice una organización, cumple la data con un estándar común. Cuando la interoperabilidad opera, es una realidad, ya lo hemos dicho y lo volvemos a repetir aquí, esta data, esta información es accesible al paciente en el momento que él lo necesita o lo quiere consultar. Aunque no lo necesite, lo quiere consultar. Cuando hay interoperabilidad en la realidad de los hechos, existen mecanismos para que un profesional de salud que está atendiendo en este momento al paciente pueda incorporar a la base de datos la información que el paciente le va dando. Esa información que se está generando, lo último, la más nueva, pues la puede incorporar a la base de datos. Seguimos. ¿Qué pasa con el paciente? Pues tiene la información clínica a su disposición y también la puede compartir con terceros. El paciente elige con toda libertad a los terceros. Nadie le condiciona a qué tercero sí y a qué tercero no comparte la información. Siguiente. Beneficios, ¿qué gano? ¿Cuál es el rebote positivo de todo esto? Pues el tema asistencial, los servicios propiamente de salud primaria, de tercer nivel, estos servicios tienen una fluidez, tienen una dinámica que permite decir que se alimentan virtuosamente de manera continua. A eso le llamamos continuidad asistencial. La seguridad del paciente, volvemos a subrayar, se eleva, escala a un nivel superior, porque el manejo de la información que tienes es mucho más completa, exacta y actualizada. Por tanto, las decisiones que se tomen, las preventivas y las correctivas, son de mayor alcance. Como resultado, la seguridad del paciente se eleva. Finalmente, pero no es lo último, la práctica clínica propiamente dicha, los resultados de salud que se están esperando y todos los procesos operativos y estratégicos que están formando parte del mundo de la salud tienen un impacto de mejor fortalecimiento. Escalan porque el nivel de calidad nuevamente se eleva con la mejor información para los procesos. Seguimos. Ahora entramos a HL7 o Gel Level 7, que para muchos es conocido y para otros está empezando a ser conocido. No hay ninguna duda que en el 21, hace rato que estamos hablando de que la salud digital, el componente tecnológico, tanto para tecnología blanda como software, como para tecnología dura como hardware, dispositivos médicos, equipamiento de laboratorio, etcétera, infraestructura, etcétera,
forma parte cada vez más creciente de ser o no ser en el servicio de salud. Ya no puedes evitarlo. Forma parte de la evolución natural de lo que es hacer salud. Si esto es así, tanto como se necesitaban estándares como ISOs para asegurar cadenas de producción, es absolutamente cierto, no es una marca, no es una opinión, no es una orden, no es una moda, es absolutamente cierto que globalmente, seas un país pequeño o grande, es obligatorio que los sistemas de información de salud cuenten con evidencias de uso del estándar de calidad para la información que almacena. Y es allí donde ingresa HL7, que es un estándar que permite comprobadamente, verificablemente, intercambiar, integrar, compartir y recuperar información sanitaria de tipo electrónico. A través de este estándar, los datos que se van reuniendo vengan del sistema de información que vengan. Ese es el valor que tiene HL7. Los unifica, los estandariza y hace que sean de intercambio dinámico entre sí. Esta verdad, esta verificación del aporte de Level 7 HL7, el estándar, es de tal validez que la Organización Mundial de la Salud en el año 2023 firmó un convenio con Level 7 International para asegurar una colaboración que permita difundir a la brevedad estos contenidos, este valor y este impacto, y que cada país emprenda el desarrollo y el impulso de la incorporación de estándares para sus sistemas de salud. Seguimos. Pero Level 7 tiene dentro de su casa, dentro de su nido, a FHIR. ¿Y qué cosa es FHIR? Es Fast Healthcare Interoperability Resources. Por eso en su acrónimo es FHIR. Es una nueva generación de estándar de datos. Lo creó HL7, describe formatos, elementos de datos, que le llamamos en el lenguaje FHIR resources o recursos, interfaces de programación de aplicaciones, APIs, para intercambiar datos de salud. ¿Qué datos de salud? Los datos clínicos, los datos de diagnóstico, los datos de medicamento, los datos de flujo de procesos, los datos financieros, etcétera, etcétera, todos los datos, señoras y señores. F, fast, porque es rápido para diseñar y para implementar. H, healthcare, porque pertenece al mundo del cuidado de la salud. Y interoperability, porque la interoperabilidad es lo que busca precisamente FHIR, asegurar en acción. Y resources, ya hemos dicho, que son los datos que así estructurados ya no se convierten en solamente datos de información, sino en recursos, porque le das un valor agregado para que te permitan estos recursos operar, tomar decisiones, mejorar, invertir, desestimar, etcétera, con mejor precisión. Siguiente. Y si queremos hacer un subrayado de por qué para el sistema de salud el estándar HL7 FHIR facilita la movilidad del paciente dentro y fuera de las fronteras de una organización, dentro y fuera de las fronteras de un país, mejora su seguridad. Siguiente. Esta reunión trata muy determinada, premeditadamente, de llamar nuestra atención a lo que forma parte del servicio o atención de salud basada en valor, valor agregado, no valor únicamente percibido por el paciente. Lo percibe porque lo recibe. En esa forma de valor agregado, de diferenciación por calidad, es en donde todos los pacientes del mundo, pero en particular de Latinoamérica, tenemos expectativas válidas de vivir, ser tratados, mantener la confianza de que en situaciones de emergencia va a seguir siendo el mismo contexto, valor agregado,
lo que voy a recibir. FIRE asegura que este entorno se cree de manera sostenible. FIRE tiene el enfoque totalmente centrado en el paciente, para eso se creó. Permite que toda la información de salud esté no solamente estructurada de manera de ayudar al médico, a la enfermera o al mismo paciente a tomar decisiones, sino también contextualizada. Es decir, FIRE no es una banderita o es una caja que coges de la nube, la bajas y la colocas, le das cuerda y empieza a funcionar. No, señor. Hay condiciones del estándar, hay modelos para que trabajes, hay una plataforma para que trabajes, pero cada organización hace la aplicación del FIRE teniendo en cuenta el contexto. ¿Estás en zona rural? Hablan todos castellano, tienes que hacer un doble lenguaje de idioma en los reportes escritos. Hay que hacer excepción únicamente para pacientes eh, mayores de edad, porque tu población solamente apunta a pacientes adultos y mayores de edad, o por el contrario, el contexto indica que todos estos reportes están solamente dedicados a neonatos. A eso le llamamos contextualización. Ejemplo magnífico de contextualización también es considerar un marco, un entorno de emergencia. Puede ser un terremoto, una guerra o una epidemia como el COVID-19. En ese momento, todos los sistemas de información manejarán los estándares FIRE acorde a lo que estamos ahora atendiendo, la emergencia, ¿verdad? Y eso se contextualiza por cada país. Y por ello es otro valor o beneficio que tiene esta norma, que te permite trabajar de forma completamente alineada a las características y necesidades de tu país y de tu organización. Hay algo interesante que no pocas veces conversamos, que es el reuso de recursos. Eh, Hablábamos al inicio de que FIRE no descarta la data de otros sistemas de información, la usa, solo que al agregarle la norma de calidad, la norma del FIRE, permite que esa data que antes era solo cerrada para los que usaban este tipo de software, sea con esta codificación susceptible de salir y entrar y ser usada por otros más. Esa convivencia de diferentes sistemas de información, todos unidos y todos agrupados con el código FIRE, permite que haya la fluidez y la dinámica de procesos y de decisiones que nosotros buscamos, ¿no? Seguimos. Por todo lo que acabamos de conversar, implementar FIRE es un proceso operacional, por supuesto, vas a requerir programadores, desarrolladores, vas a requerir un equipo que esté actualizando la información, pero ojo, también es un proceso estratégico, porque además del personal desarrollador, además del personal valiosísimo de perfil informático, hablamos de un personal o profesional, decisor administrativo, regulador, creador o generador de políticas, responsable del desarrollo y la ejecución de estrategias de salud, etcétera. Todos aquellos que acabo de mencionar usarán estos sistemas de información. No los van a programar, pero los van a usar. Y todas las decisiones que tradicionalmente se tomaban ahora deben, por naturaleza absolutamente automática, de escalar a otro nivel de calidad superior. Primero porque tienes más información, pero esa información que es más es de mucho mejor calidad. Segundo porque te viene con tanta oportunidad que el delay que antes manejabas, el retraso que probablemente antes tenías, porque había que esperar que te manden del departamento tal o la autorización de la organización tal, como ya tenemos ahora esta fluidez de data, se supone que las decisiones que tomas a cargo de las responsabilidades que tienes tienen que escalar. Y si se supone mal,
vas a tener accountability de parte de los entes supervisores, porque el sistema de información no permite más problemas de mala calidad, más retrasos, más doble proceso. Justamente está para eso. Seguimos. Eh, yo decía hace algunos minutos, ¿no? Esta no es una moda, esta no es un mandato, esto no es un capricho. Eh, existe en la realidad la tendencia cada vez mayor por la demanda de información más completa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sistema de salud es un sistema complejo, porque en el 21 todo el aspecto epidemiológico, clínico, cultural, social, absolutamente es más rico en contenido que lo que era en el año 1930, que lo que era en el año 1950. Tenemos mucha más evolución en los entornos que ha determinado que una población como Latinoamérica, por ejemplo, sufra, perciba, reciba impactos por eventos que antes ni siquiera eran imaginables, ¿no? No solamente hablemos de obesidad, no solamente hablemos de hipertensión, hablemos y hablamos mucho de salud mental y cómo esta afecta directamente a salud física. Y esto, todo lo que he mencionado y más que no tengo tiempo de mencionar, determina tiempos cada vez más cortos para hacer salud correctiva y sobre todo tiempos más cortos para aplicar salud preventiva, que es a lo que todo sistema de salud debería llegar. ¿M? Por esa razón, esta demanda, esta necesidad es una necesidad completamente vigente y creciente. Necesito mejor información, necesito más información, necesito validar esta información que me ha llegado y hacer análisis comparado para tomar la mejor decisión. Son vidas humanas. Cuando se trata de vidas humanas, no hay forma de justificar errores. Puedes explicar cómo se dio el error, pero el rebote en una vida humana, el rebote en el daño a la calidad de vida de una persona, no tiene justificación. Es por ello que el impulso del desarrollo de FIRE es global. Eslovenia, Ecuador, Taiwán, India, Perú, todos, con lo mejor de nuestros recursos, con lo mejor de nuestros esfuerzos, con gobierno, con empresa, con academia y con non-profits, todos estamos en una sola dirección. La diferencia es que algunos están más avanzando y otros menos, pero estamos en lo mismo. Ya no tenemos opción de discutir por qué la rueda. Ya sabemos que la rueda existe y que tenemos que rodar en ella. El asunto es cómo contextualizamos esa rueda para la realidad que manejamos y empezamos a avanzar. Seguimos. Cuando hablamos de decisiones, por supuesto que hablamos, en el caso del sistema de salud, decisiones que toman tanto los médicos como los pacientes. Un médico, hablemos un momentito del escenario de cáncer, que es una prioridad en el caso de Perú, por ejemplo, es una prioridad muy centrada en las estrategias nacionales. Hablamos de precariedad económica para atenderla en su mayoría. Hablamos de ausencia de información y de falta de tecnología ad hoc, no solamente para prevenir, pero para tratar el cáncer también. ¿Cómo no estar de acuerdo que contar con sistemas de información que por lo menos me digan cuántos son los pacientes potenciales y los que tienen cáncer? ¿Dónde están? ¿Qué tipos de cáncer? ¿En qué nivel de avance? ¿Cuáles son los medicamentos que han funcionado? ¿Cuáles son los medicamentos que faltan? ¿Dónde están las inversiones últimas en tecnología punta? ¿En qué regiones del país? Toda esa información es necesaria únicamente para registrar cuál es el estado del arte, dónde estamos
cuando hablamos de atención de pacientes de cáncer en un país. El sistema de información con estándares de calidad nos permite dar un paso adelante en esto. No nos va a dar la solución, la varita mágica. Tú implementas FHIR, hay que alimentarlo, por supuesto, pero ya no estás ni llenando un papel, ni generando software que luego se quede únicamente en tu clínica o en tu oficina en el ministerio, sino que trabaje una base de datos sobre la cual no únicamente los servicios de salud, pero quienes hacen investigación de salud, quienes están supervisando los servicios de salud, sepan exactamente dónde, cómo, quién está, en qué situación. Genera entonces la, el nivel de calidad, el tono de calidad, el modo de calidad mejor, más atractivo, más virtuoso para el sistema de salud público o privado, para el paciente y para quienes no son los pacientes y los rodean, toda la comunidad en general. Seguimos. Con esto dicho, me quisiera remitir brevemente a un evento que recientemente hemos tenido. HL7 Perú generó un congreso internacional en el marco de un intercambio con G-Level 7 International. Vinieron tres distinguidos directivos, el colega Diego Camínquer, el colega Ed Hammond y el colega Fernando Campos. Tuvimos a gobierno, a empresa y a non-profits. Y hubieron dos paneles y en este momento de nuestra reunión recuerdo mucho al panel de los pacientes. Recuerdo a la presidenta de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, que en el momento de su intervención en el panel, ella puntualizaba que era muy fácil comprender que un sistema como HD7 Fire iba a dar un cambio drástico a la realidad de los padres de niños con cáncer. La angustia de los padres de niños con cáncer es trabajar a tiempo en lo que indique la situación de salud de los niños. Y trabajar a tiempo implica tener la información. Ella lo tenía absolutamente claro y lo que preguntaba era, cuáles eran los escenarios más favorables para poder iniciar el cambio. Por supuesto, sabiendo que no se va a hacer el cambio a todo el Perú en 15 días, ¿no? Pero cómo pueden empezarse a hacer los cambios concretos para que los niños con cáncer hagan uso de sistemas de información con estándares HD7 Fire. Recuerdo también al representante de clínica privada que mencionaba eh, la necesidad vital de los médicos por tener eh, una, un manejo completamente exacto y transparente de la información de su paciente y cómo al mismo tiempo que se les da tiempos máximos y mínimos para atención de paciente, esos tiempos no consideran cuando en la realidad los sistemas de información o son lentos, o se malogran, o se paran, o no son completos. Y entonces ellos usan tiempo muy significativo de atención al paciente solo para entender el sistema, sacar la información que necesitan y cumplir con el tiempo esperado de atención. Como observan, son dos actores con necesidades completamente válidas y todas en relación a lo mismo: información clínica, transporte, intercambio de información y acceso a esa información. El padre de familia para tomar decisiones sobre su niño. El médico para tomar decisiones mejores para el diagnóstico, supervisión, seguimiento o prevención. Con esto me quedo y les doy muchas gracias por este espacio. Rosana, a ti muchas gracias por la claridad y siempre he creído que cuando alguien tiene un tema muy claro es capaz de ser totalmente puntual para dar en el blanco y creo que tú has mencionado muchos temas muy relevantes. Hay un par de preguntas en el chat, pero antes de ir a esas preguntas, quiero retomar esas conclusiones que dabas en la perspectiva del valor, lo que es valioso para el paciente, lo que es valioso para un alto directivo en una clínica o para el médico o el tratante del paciente.
Y si tenemos identificado y podemos ver que es valioso para estos stakeholders, si sabemos que todos estos reprocesos lo que hacen es generar desperdicios, ineficiencias y que nuestros sistemas de salud en los países en desarrollo, bueno, los desarrollados también, todos los sistemas de salud siempre son deficitarios. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales para fortalecer ese cambio que se espera? En Colombia tal vez hemos tenido en los últimos 2 años una sobreexposición al contexto de interoperabilidad en la teoría o en todos los foros, se habla, se comenta el tema, pero ¿cómo llevar eso a que efectivamente pase y a que se vuelva realidad? ¿Qué nos puedes tú mencionar y cuál es tu visión en ese sentido? Muy buena pregunta y aportes. Te agradezco, Sandra, porque estamos acá también hablando del análisis comparado, que para quienes trabajamos en el campo sabemos que es muy valioso, muy rico para poder explotar el tema en el que trabajamos, ¿no? Eh, Primero, eh, una parte de los aspectos necesarios para este impulso concreto en acción, por eso puse yo en acción, porque puedes hablar y puedes comprender, pero el asunto es hacerlo. Entonces, hacerlo significa pisar tierra, decimos en Perú. Hacerlo significa dar la cara a tu realidad, Sandra. Tu realidad te dice que tengas o no tengas dinero, la información de salud y de tecnología es tan vasta y es tan veloz que es imposible que tengas toda la necesaria para que tu documento o tu decisión sea la mejor. Así que más te vale acortar los espacios y fortalecer la información que vas a usar. HL7 asegura eso y te lo puede validar rápidamente. Entonces, la primera es el awareness o la tomar conciencia, que afortunadamente me dices en Colombia ya está esa fase, está en maduración, está en desarrollo. Perú está tomando rápidamente. Créeme que COVID-19 nos dio de tal modelo, tuvimos lamentablemente el segundo lugar en el mundo en muerte, Sandra. Solamente conocer, aplicar HL7 Fire para saber cuántos, dónde y cómo murieron para nosotros tiene un valor fundamental, fundamental. Eh, Ese awareness es el primero, pero luego tiene que seguir el segundo, que significa, perdóname, pero el awareness o la toma de conciencia y comprensión no es únicamente para quienes codifican y colectan los datos, es para quienes alimentan los datos, es para quienes toman decisiones, es para quienes invierten en tecnología, es para quienes supervisan, es para quienes dan política. O sea, si es para todos y esos todos no son programadores, ¿será que tienen que ser entrenados y capacitados? Sí. ¿Será que tienen que tener casos de uso práctico de cómo tomar o mejorar decisiones para que estos sistemas de información pasen a la siguiente fase? Es decir, muestren abiertamente. Claro que sí. Ese es el primero, la toma de conciencia. El segundo, desarrollo de capacidades. Y el tercero, absolutamente cierto también, invertir. Claro, porque esto no es gratis. Necesitas gente experta, necesitas invertir en la información, cómo lo vas a manejar, la infraestructura. Esa inversión puede venir del sector público y puede venir del sector privado o puede venir de un mix, pero tiene que venir. No hay forma de que no haya un proyecto sostenido con resultados esperados. Chile nos da varios ejemplos, México no tanto, pero Chile sí, y Argentina también, con determinación del alcance. Es decir, no voy a cambiar todo el país. En Latinoamérica nuestros países son muy turbulentos y tenemos 50.000 casos de rotación y rotación y ya no hay, a quién le digo? Ya no está él, ya no está ella, ahora otra vez, preséntate. No, define proyectos con alcance manejable, de corto plazo, que no significa proyectos que no tienen valor, que no tienen resultados medibles. Define proyectos que tengan un resultado esperado en un marco
de corto mediano plazo. Ahora sí, para Colombia, corto mediano plazo pueden ser 7 años, para Perú, corto y mediano plazo puede ser 3, 4 años, para Argentina, contextualizar, contextualizar, pero que indudablemente requiero, número uno, tomar conciencia. Tomar conciencia significa involucrarme, ¿ah? Porque antes era muy cómodo decir, ay, eso es para los informáticos. Ya no. Dos, desarrollar capacidades. Y número tres, invertir. Excelente. Y creo que en ese tomar conciencia, tú lo mencionaste durante la exposición, y es, pues tiene que ser parte de la estrategia. Si es parte de la estrategia desde la alta dirección, porque se comprende, puede que, pues, digamos, desde lo estratégico, esa capacidad de entender que ahí ese puede ser un diferenciador o incluso un mecanismo de supervivencia, hablando de la turbulencia y de los cambios y demás en los sistemas de salud. Entonces, me parece muy importante esos dos elementos que tú mencionas. Hay una pregunta que hace Jacqueline y tiene que ver con esto que hablábamos y es, dice, bueno, ¿cómo llevar a la práctica los estándares? Ya lo mencionaste tú con el tema de la awareness, del entendimiento, de generar capacidades, de invertir. Ella pregunta que qué documentos existen o por dónde empezar, eh, y bueno, y que cómo se logra unir los sistemas de información. También por interno, alguien me pregunta si el sistema FHIR es compatible con otros sistemas de información, o sea, o con otros lenguajes, que esto cómo funciona. Sí, para la primera pregunta, la mejor ruta, la ruta crítica, le llamamos los ingenieros, es la mejor. Entonces, otras personas que no son ingenieros dicen ruta crítica, o sea, es la ruta peligrosa, la ruta con problemas. No, ruta crítica le llamamos nosotros a la ruta virtuosa. La ruta crítica es, Colombia tiene HL7 Colombia. HL7 Colombia tiene como afiliado de G-Level 7 International, tiene no solamente información, tiene documentación, tiene guías que forman parte de los activos que tenemos todos los países que somos afiliados a G-Level 7 International. Además, Colombia ha generado, HL7 Colombia, sus propios recursos y documentos. Yo recomendaría muchísimo esa como una parte. La otra es ir a la página web de HL7, G-Level 7 International. Recuerden, los afiliados usamos HL7 chiquito y le ponemos ahí Perú, Colombia, ¿no? HL7, Colombia, HL7. Pero el papá, la gran casa, es todo el nombre completo. G-Level 7 International. Cuando ustedes buscan la página web de G-Level 7 International, ahí está abierto y tienen documentos y tienen videos y hay una serie de cosas. Sin embargo, si eres miembro de HL7, G-Level 7 International, tienes otro tipo de acceso mayor para otros recursos. Entonces, puede ser, por ejemplo, afiliado a HL7 Perú, y como afiliado a HL7 Perú, cuando vas a consultar la página web de G-Level 7 International, tienes más accesos. Igual pasa con HL7 Colombia y todos los demás países. En otras palabras, afíliese a HL7 porque HL7 certifica también. Y profesionalmente hablando, eso me había olvidado, Sandra, que no importa, otra vez, que no seas programador informático ni desarrollador de software. Todos los que estamos en el sector salud manejamos sistemas de información. Y vamos, muy pronto, Dios lo va a querer así, estar ya inmersos en sistemas de información HL7. Así es que prepárate, capacítate. En el caso de Perú, nosotros en el año y medio que tenemos de creados, somos un bebé, pero somos un bebé que está trabajando muy intensamente. Estamos dando cursos para también público multidisciplinario, porque es esto lo que se necesitan recursos humanos involucrados, porque si la persona que hace el programa únicamente está en su oficina y nadie lo comprende en ninguna parte, ¿quién le va a dar importancia a esto? ¿Qué cosa va a cambiar? Él no decide, ella no decide, ella hizo el programa, no sabe nada más. Tienen que saberlo los gerentes también. Claro, la tecnología ya existe, los recursos están, es que entender que esto es parte de la estrategia para que se le dé la importancia y se ponga en los diferentes espacios. Y tú mencionabas algo muy relevante antes de ir a la otra pregunta, y es que es posible tener casos de uso o casos de éxito
en una lógica que nosotros aquí llamamos en Colombia mucho manzanas bajitas, es decir, tomar victorias tempranas, que no significa que por eso no sean de alto impacto, Claro. pero que pueden empezar a mostrar y que ya muestran pues que funciona y que sí Claro, se puede. claro, claro. Qué buen aporte, fíjate. Eh, Vamos a ponernos en el escenario de Perú. Perú no tiene muchas manzanas bajitas. Perú ha empezado, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a esperar a crear casos de éxito para con eso recién demostrar? O sea, ojo, no necesitamos demostrar la rueda está. ¿Qué podemos hacer? Sí podemos hacer el análisis comparado con países que puedan ser comparables con una realidad económica como la de Perú. Estonia es uno de ellos, Croacia es otro de ellos. No vamos a repetir, Croacia no es igual que Perú, pero maneja recursos bajos, maneja una población no necesariamente alineada en desarrollos académico, etcétera. Entonces, ¿cuál es el trabajito que tiene que hacer Perú? Ah, bueno, esto pasó acá, hacemos el comparativo y analizamos la brecha y mostramos el análisis y con esto impulsamos desarrollo de proyectos piloto. Esa es una manera, pero Colombia tiene a favor de que como tiene más tiempo con la toma de conciencia, deben haber casos. Estos o manzanas bajitas que tú dices son una palanca muy fuerte, muy motivadora para que la motivación al acto, a la acción, se produzca. Siempre son casos demostrables. Sí, hay varios casos y ahora en agosto se va a llevar a cabo un simposio HL7, el capítulo de Colombia lo va a realizar para mostrar ya varios de los avances que hay en el país. Queda ahí entre el tintero la pregunta, ¿es compatible con otros sistemas de información cuando se usa Sí. FHIR? ¿Cómo funciona? 100% sí. ¿Cómo funciona? En HL7 coloca códigos a la data en el encabezado. Voy a poner que encabezado para hacerlo sencillo. Lo ponen ahí y permite que la data que entró con el software o el sistema de información X, con, con esta cualidad, pueda ser leído en un sistema unificado. ¿Por qué unificado? Porque ingresan datos de este sistema, pero también del otro, porque a ese otro se le están poniendo los mismos códigos o sombreros de identificación. Entonces, lo que antes era A, B, C, X, Y, W, ahora es A más 1, B más 2, C más 3, X más 4, Y más 5. O sea, hay un código común. Hay un código común. Es como si hubiera un gran traductor. Exactamente. Coge lo de Ahora, un lado. ujú, y luego, esa es una parte, y la otra parte es que hay también un clasificador común. Y entonces acá agrupas datos del paciente, acá agrupas datos de la parte epidemiológica, acá agrupas datos, y entonces se convierte en una masa virtuosa de información legible, comprensible, accesible, pero sobre todo, subrayado, intercambiable. Claro, un poco la pregunta que Jacqueline también nos dice, bueno, pero entonces finalmente no es un software HL7, sino es un mecanismo, o sea, ¿cómo lo podemos describir así Ya, en palabras? es una norma es una norma de estandarización. Entonces, tienes que ingresar a la data, manejar informáticamente la data, incluyéndole la cualidad que acabamos de describir, ¿no? Y una vez que esa data tiene incorporada esta cualidad en la programación, pues entonces fluye todo. Ahora, fluye todo y hay protocolos para hacerlo. Y eso es todo. Ahora, es tan dinámico y tan sencillo que la palabra, la letra primera de este estándar es F de fast, porque es rápido. Una vez que lo tiene, es rápido, dinámico y absolutamente efectivo. Inclusive en la web, en la primera parte de cuando presentamos todo lo que es el Fire, en la nube hay eh, un ingreso que tú puedes ir y probar para que tú mismo veas cómo funciona. Y eso es abierto, cualquiera puede entrar, no te cuesta nada, es gratuito. Pero la lógica finalmente es un sistema de información que hoy ya tengo yo en mi clínica, produce los datos de una forma. Y el
entrar dentro del modelo FHIR hace que esos datos se homogenicen y puedan ser, y queden listos para ser usados y por otro los otros más. pueda por otros más, por otros sistemas. Que Esa es como cumplan la lógica. también con esa condición. Entonces estamos Claro, que haciendo lo una sepan leer. comunidad. Entonces estamos haciendo una comunidad y por eso es lógico que la Organización Mundial de la Salud esté interesada, porque todos los países van a estar unidos, no importa que seas un país chiquito o un país muy grande, no interesa. Claro, y no tendría mucha lógica decir yo aquí hago mi propio forma de interconectarme para que nos conectemos dentro de este país, sino pues se vuelve un lenguaje internacional que permite otras cosas en uso de datos, en viajar de las personas, bueno, con otras lógicas, pensaría yo. Pregunta, ¿qué parámetros de seguridad de la información se tienen? Es decir, ¿cómo se garantiza la confidencialidad de los datos? Y además de la confidencialidad, me surge una pregunta y es la, la idoneidad, es decir, porque uno diría, bueno, si yo en mi sistema de información hoy, en mi software de historia clínica que tengo hace muchos años en mi clínica, le hacen esa adaptación, entonces cambian los datos, esto, ¿cómo funciona el tema de confidencialidad y el tema de integridad del dato? Ujú. Muy, muy bueno. Eh, Hablábamos de una comunidad de HL7. Le llamamos comunidad porque son todos los países del mundo, todos, Europa, Asia, Estados Unidos, Latinoamérica, Centroamérica, todos. Alrededor del mundo, 2 veces al año o hasta tres, hay meetings o reuniones en Estados Unidos a veces, en otros, van eligiendo países. Y ahí se reúnen todos los representantes de cada país con casos de uso, conflictos, aportes, hallazgos, nuevas evidencias y para intercambiar tendencias. ¿Por qué? Estas no son reuniones técnicas de venta de equipos o venta de software, sino más bien reuniones de trabajo. Le llaman Working Group Meetings, reuniones de trabajo en equipo. ¿Para qué? Para que estos problemas comunes, como son ahora la ciberseguridad, la confidencialidad de la data, estén cada vez más compartidos. Se han desarrollado a lo largo del tiempo diferentes condiciones que han evolucionado, por supuesto, para proteger la data. Sin embargo, esta eh, no es un evento cerrado, ¿no? Tres, cuatro cosas y se acabó. Lamentablemente, esto evoluciona. Entonces, todo el tiempo tienes que seguir haciendo investigación aplicada a la cuestión o a la pregunta, ¿cómo protejo mi data? Cuando hablamos de cómo protejo mi data es de robo, de mal uso, de transformación indebida, ¿no? Eh, Quiero separarlo de la otra preocupación. Pero es mi data y ahora se la va a tener ella, la va a tener él, la va a tener él, la va a tener quien tú quieres que la tenga. Porque ¿te acuerdas que hablábamos de intercambio? Culturalmente hablando, también cambió para todos, que esta es mi data y entonces es mi paciente y yo no te voy a contar lo que pasa con mi paciente. O mi paciente no te puede contar esto porque yo no... No, señor. Los que estamos en la comunidad HL7, que vamos a hacer a la larga todo el mundo, estamos hace rato ya, ese chip salió. La información le pertenece al paciente y el paciente tiene derecho a moverse con ella a donde quiera. Punto aparte, la confidencialidad, el mal manejo, el trastorno de la información deliberado, el hurto, es otro problema. Ese problema sí está constantemente investigado, no únicamente por HL7G Level 7 International, la base, sino por todos los países que conformamos parte y que algunos ahí sí, honestamente, tenemos que aceptar que probablemente Italia, Estados Unidos, Alemania, tienen, entre otros, algunos más recursos para estudiar, invertir en estos desarrollos para manejo de confidencialidad. Pero no importa, porque todos ellos vienen a estas reuniones que tenemos 2 o 3 veces al año para compartirlas y difuminarlas, es decir, para que se disemine la información y la compartan. Fíjate que la lógica sigue siendo la misma. Estos son los hallazgos, esto es lo que funcionó, úsenlo. Claro, y si me permites, ahí yo complementaría el tema de la confidencialidad de la información.
el hecho de que yo tenga la información solo en mi entidad como un silo allí guardadita, no significa que por eso sea más seguro. Hay algunos casos y pues no los voy a nombrar aquí, pero creo que la gente de Colombia lo sabe, han sido públicos, pero donde incluso la mayor vulnerabilidad se ha dado con ataques cibernéticos en servidores propios, no en la nube, sino en tema in-house. Entonces, creo que ese es un tema que no significa que se aumente la vulnerabilidad, porque en últimas, si uno no se conecta en un mundo cada vez más conectado, pues va a quedar fuera del ecosistema, fuera del mercado y demás. Se nos va acabando el tiempo, pero antes de cerrar, hay aquí otra pregunta que me parece muy interesante y la hace Miguel. También dice que la charla es muy interesante. Rosana, te felicita por eso y pregunta, ¿cuáles tensiones pueden presentarse entre la implementación del estándar y el hospital? ¿Qué tanto la estrategia de una institución de salud debe acomodarse al estándar o eso allí cómo funciona? Qué bonita pregunta. Sí, hablábamos de que los datos los alimentan seres humanos. El uso de los datos para toma de decisiones está a cargo de seres humanos y los resultados de esas decisiones los deben, el accountability, la cara por lo bueno o malo de las decisiones también la dan los seres humanos. Eh, Al interior de la organización, pública o privada, alguien o varios tienen que haber tomado la decisión de implementar esto. Y al tomarla, justificar en el caso particular de su organización por qué número uno, por qué número dos y por qué número tres. Porque lo que hemos compartido aquí en esta sesión son realidades. El beneficio al paciente, el beneficio al sistema, al proceso clínico. Entonces, ¿qué le toca a la persona que va a implementar el FIRE en su organización? Esta parte, seguridad del paciente para la clínica Tres Patitos, significa reducir la mortalidad que en este momento es de 20% a 5%. Beneficio para el servicio de salud en esta clínica que quiere implementar nuevos servicios de incubadoras. Significa que el plan tecnológico de inversión va a generar mayor ROI por tales y tales razones. O sea, ¿qué significa tomar la decisión? Tomar la decisión de aplicar esto significa hacer un plan y una estrategia. Tú lo has dicho varias veces, es efectivamente eso. Implementar interoperabilidad y HL7 Fire es una decisión estratégica y es una decisión operativa, pero la decisión operativa apoya a la decisión estratégica. Y la decisión estratégica está respaldada, como todos mis colegas conocen perfectamente, por un plan. Ese plan tiene un componente comercial o de mercado, si es salud pública, tiene un componente organizacional, quienes van a tener responsabilidades como qué servicios o qué áreas en una primera etapa van a cambiar qué procesos con este nuevo sistema de información, tiene un componente presupuestario, esto es lo que voy a invertir, y tiene un componente de recursos humanos, quiénes van a estar a cargo de esto, qué resultados e indicadores voy a usar para la productividad de este proyecto. Tengo mi plan, la estrategia está definida y empiezo. Esto requiere un follow-up, una supervisión constante, pero los resultados están dados. Es como si quisiéramos demostrar que tomar agua hervida es mejor que tomar agua del pozo, ¿no? O sea, vamos a saber, vamos a llegar a la misma conclusión. Tomar agua hervida es mejor, pero tú lo vas a respaldar con tu plan de negocio o tu plan estratégico. Claro, y ahí hay un desafío y es, sí, y eso daría para otra conversación, ya se nos va acabando el tiempo, ya voy a darle aquí al cierre del espacio, pero creo que hay un desafío y tiene que ver con si los sistemas de información que hoy tenemos, si los software de historia clínica, si el software para asignar citas, para gestionar cobros o facturar, son capaces porque no solamente es uno, a veces hay instituciones donde hay varios, si son capaces realmente de interoperar, porque hay muchas arquitecturas, hay muchos temas ya muy técnicos, yo no soy la experta en el tema, pero
cuando ya uno entra se dice, bueno, esto lo vamos a hacer y entra a mirar, se da cuenta que tal vez eh, el ajuste no es solamente en venga cómo nos comunicamos, sino es que lo que tenemos hoy de pronto no está dispuesto y no sirve para comunicarse, luego no está creado con esa mentalidad y ese concepto de la interoperabilidad. Y me voy a Es poner en el otro lado del espejo adrede. Pero me gusta y siempre hemos trabajado con eso y lo creó mi hermano, ¿te acuerdas que mi hermano lo hizo y lo hizo gratis para la clínica? Funcionó para reemplazar el papel, Sandra, pero no es. Entonces, no es el objetivo de HL7 decir, oye, esto no sirve, perdóname. Solamente decirte, esto no se puede usar para intercambiar. Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, pero esto no. Eso es un efecto, eh, ¿cómo le llamamos? Un efecto colateral. La autenticidad o la verificación de calidad de un software en particular para pasar a la etapa a la que todos debemos pasar, que es la interoperabilidad, ¿no? Pero sí, efectivamente, es motivo de otra conversación que con mucho gusto podremos tener. Rosana, muchas gracias por este maravilloso espacio. Mira que ha sido tan interesante que voló el tiempo. Gracias por tu disposición, bueno, por esa vocación para explicar de verdad. Creo que es muy importante que todos podamos no solamente tener mayor precisión mayor en conceptual, pero también podernos expresar mejor cuando hablamos sobre el tema. Eso es parte para los que no somos expertos de poder relacionarnos mejor con el tema, un tema que indiscutiblemente está en la agenda del sector salud en los países, en Perú, en Colombia, en Chile, cada uno con diferentes, en México, con diferentes niveles de desarrollo, pero que sigue estando y que creo que tenemos un desafío muy grande y es cada vez más llevarlo a tierra. ¿Cómo mencionaste que dicen en Perú? Poner los pies en tierra. Sí, poner los Bueno, pies poner en la los pies tierra. en la Sí, tierra y sí. nosotros aquí decir también como, bueno, a hacerlo realidad. Muchas gracias a ti por el espacio y quiero darle entonces ahora el cierre a Ángela Salcedo, que nos va a contar sobre otros espacios que van a seguir con el tema no solo de interoperabilidad, sino otros temas que tenemos en RIA. Gracias, Rosana y Ángela, la audiencia es tuya. Buenas tardes, doctora Sandra. A Rosana Rivas, de verdad agradecerle muchísimo que nos haya acompañado en este importante espacio y a toda nuestra amable audiencia, pues agradecerle que siempre estén acompañándonos en estos espacios académicos de valor. Invitarlos, sí, como dice nuestra CEO, la doctora Sandra Rosso, el 17 de julio a las 4 de la tarde vamos a estar en nuestro próximo webinar, Rompiendo Barreras Digitales en la Salud, el rol crucial de la interoperabilidad. Vamos a tener a Steve Cantor Rondón, Chair and Founder de HL7 Perú. Recuerden, vamos a estar conectados por Zoom 17 de julio a las 4 de la tarde. Y bueno, una invitación muy importante también, vamos a regresar este 2024 a Lima, Arequipa y Trujillo. Vamos a compartir información de valor con los tomadores de la región. Queremos acercar la tecnología a las entidades de salud a los territorios y propiciar diálogos entre estos líderes claves del sector salud. ¿Para qué? Para el desarrollo continuo y el fortalecimiento de la salud en Perú. Es por esto que los invitamos cordialmente a Salud al Territorio. Vamos a estar primero el 21 de agosto en Lima, vamos a estar el 23 de agosto en Trujillo y el 27 de agosto en Arequipa. Cordialmente invitados los líderes claves del sector salud. Vamos a contar con la presencia de las personalidades del Ministerio de Salud, de las clínicas y hospitales más importantes de Perú. Están cordialmente invitados. Allá tendremos a nuestra CEO también, la doctora Sandra Rosso, speaker internacional en representación de nuestro país, Colombia. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en estos espacios. A ti, Ángela, por estos avisos finales y bueno, vía correo electrónico les estaremos enviando más información sobre nuestros espacios y la encuesta de satisfacción. Queda en el canal de YouTube de RIA esta grabación y nos vemos pronto. Gracias.